Hoy voy a hablar sobre un concepto, tal vez podríamos clasificarlo ya como filosófico, que es el concepto de doble pensar. Eso que se escucha de fondo es el concierto para piano y trompeta de Sostakovich. Ahorita voy a decirles por qué lo puse como ejemplo. Doble pensar es un... Ahí está la trompeta. Doble pensar es un concepto, no es ni antropológico ni psicológico. Podríamos decir que ya es un concepto filosófico, no lo sé, no soy filósofo. Lo acuñó un autor que se llamaba George Orwell en una novela que se llama 1984. Confieso que a mí me hubiera gustado leer 1984 cuando era adolescente o estaba chavito, pero lo leí ya casi cuando tenía 30 años. Y les voy a leer una parte de la novela. No tengo el libro impreso, no hice por conseguirlo uno porque no es el caso enseñarles el libro. Les voy a leer una parte del libro electrónico que tengo en la computadora. Y dice así: saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas, emplear la lógica contra la lógica, repudiar la moralidad mientras se recurre a ella, creer que la democracia es imposible y que el partido es el guardián de la democracia, olvidar cuanto fuera necesario olvidar y, no obstante, recurrir a ello, volverlo a traer a la memoria en cuanto se necesitara y luego olvidarlo de nuevo, y sobre todo, aplicar el mismo proceso al procedimiento mismo. Esta era la más refinada sutileza del sistema: inducir conscientemente a la inconsciencia y luego hacerse el inconsciente para no reconocer que se había realizado un acto de autosugestión. Incluso comprender la palabra doble pensar implica el uso de doble pensar. ¿Cómo surge el concepto de doble pensar en la sociedad? Tengo un ejemplo clásico y a mí me trajo muchos problemas cuando era niño. Si de casualidad tú que me estás viendo eres un niño, no cambies por la gente este aspecto de tu vida, que es cuestionarlo todo. Luego en otro video hablaré de cómo se debe controlar el exceso de análisis de las cosas, una cosa que yo aprendí después de muchos años. Pero un ejemplo de doble pensar que nos enseñan desde pequeños: sigue tus sueños, consigue un trabajo estable. ¿Por qué quieres ser escritor si te puedes morir de hambre? Mira, estudia mejor una ingeniería. ¿Por qué te dedicas a la música? ¿Por qué quieres estudiar música? Eso es el lenguaje contradictorio. Si tu sueño es ser músico, pero al mismo tiempo no porque puedes fracasar, que es lo más probable, es la señal que te manda, a no tener confianza en ti mismo. Estás destinado a grandes cosas. Eres el arquitecto de tu propio destino. Esta es la que yo quiero comentar. Cuando yo era niño, me decían: estás destinado a grandes cosas. Entonces yo decía: ¿para qué me esfuerzo? Mi madre me preguntaba: ¿ya hiciste la tarea? No, porque estoy destinado a grandes cosas. ¿Eso qué significa? Pues si es mi destino, yo no tengo que hacer nada, sino que dejar que las cosas simplemente fluyan y sucedan. Claro, lo explicaba con palabras propias de un niño. Eso acarrea muchos problemas. Y como ese ejemplo nos dan montones más. Típico de tus amigas: la gente vale por lo que lleva dentro. Y si sales con una chava que no es del gusto de tus amigas, lo más probable es que te digan que pues no está muy bonita, o que está fea, o no sé, o tal vez lo digan a espaldas tuyas. Eso es doble pensar. A ver, si la gente vale por lo que lleva dentro, ¿cuál es el problema de salir con una persona fea? Si la gente vale por lo que lleva dentro, ¿cuál es el problema de tener un novio feo? Panzón, calvo,
ñango, muy grandote, muy chaparro, no sé, como ustedes quieran. El punto creo que ya quedó claro. En la religión ocurre muy seguido. No es hipocresía ni es tampoco incongruencia. La hipocresía y la congruencia son conceptos diferentes a doble pensar. Yo me crié en la religión católica y cuando somos niños, a los católicos nos mandan a algo que se llama catecismo o catequesis, que es un adoctrinamiento en donde te enseñan que Dios es amor y por el solo hecho de ser hijo de Dios pues tienes ventajas. Naces puro porque eres niño, eres inocente cuando naces, eres puro, pero naces en el pecado original, un pecado en el que tú no tuviste nada que ver, pero como te lo heredaron, tienes que hacer cosas para expiar ese pecado. Expiar, no espiar. Otro ejemplo, la Santísima Trinidad. Creemos en un solo Dios y ese Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Yo recuerdo que cuando yo trataba de entender eso me metí en muchos problemas. A lo que me dijeron, créelo, es dogma de fe. Puede ser dogma de fe, pero son dos ideas opuestas y contradictorias. Por ejemplo, en la clase de física, aquí es al punto al cual yo quería llegar. Una vez pregunté, ¿por qué cuando hay luna llena se dice que nacen muchos niños? Fui cuidadoso de no decir, ¿por qué cuando hay luna llena nacen muchos niños? No dije así, fui cuidadoso de no decir eso. Y me contestaron, casi todos, que porque la luna está más cerca de la Tierra y jala a los niños. Eso es una estupidez, porque la luna está sobre nosotros. Es decir, si eso fuera cierto, la luna jalaría al niño, la señora tendría el huerco en la garganta, o no sé, se moriría. ¿Quieres que el niño nazca porque la luna lo jala? Pues voltea a la señora patas arriba y que nazca el huerco. Acabas de explicar eso y las personas siguen creyendo lo otro. Eso es doble pensar. Creer dos cosas que son mentira, una respecto a otra, pero al mismo tiempo creer que son verdad. Seguramente tú tienes ese pensamiento. Si me estás viendo eso, analízalo y te darás cuenta que es verdad. Y es el origen de muchas creencias tontas. ¿Por qué puse el concierto de Sostakovich? Tengo un amigo que es pianista y él me decía, ahí está la trompeta, esa es la trompeta. Él me decía, el concierto, ese es un concierto para piano, no es un concierto para trompeta. La trompeta es un adorno que aparece de vez en cuando, le da cierto matiz al concierto. Frases muy típicas de los músicos. Bueno, entonces, él sabe que Sostakovich lo escribió para trompeta y piano y que ambos, la trompeta y el piano, tienen un papel protagónico en el concierto. Él sabe eso, pero también decide creer que es para piano y la trompeta es un adorno. Básicamente eso es doble pensar. Ese es el origen de del concepto en la novela, y ese es el origen de doble pensamiento cuando somos niños. Es una idea que nos inculcan cuando somos niños. Ya voy a terminar de hablar, te voy a dejar solamente una reflexión. Piensa en esto, es muy fácil enseñarle a los niños doble pensamiento porque te evita la molestia de profundizar en las cosas que ellos encuentran incongruentes cuando una cosa contradice a otra. Los niños, por su naturaleza, tienden a no creer en el doble pensamiento. Es decir, no es algo que está registrado en nuestro código genético. No nacemos con el doble pensar. Es una cuestión cultural y tú sabes
si lo aceptas, si lo haces parte de tu vida o decides renunciar a eso. Me acuerdo de un último ejemplo. Tienes que ser bautizado para que se lave tu pecado original. ¿Qué pasa con los niños que nacen muertos o mueren antes de ser bautizados? Entonces, ¿se van a ir al infierno? Es algo realmente muy tonto, que viéndolo bien, hasta le hace daño a la gente creerlo. Imagínate que pasa eso, que te pasa eso y lo crees, que fallezca un hijo tuyo sin ser bautizado y tú crees que es necesario el bautizo para ser salvado. Toda la vida vas a estar pensando que tu hijo va a arder en el infierno. Es inclusive un insulto a los niños, es un insulto a la raza humana. Y eso es todo. Espero te haya gustado el video. Te recomiendo la novela. Sí, cuando la termines de leer, piensas un poquito en Facebook, como el Big Brother. No eres el primero, mucha gente lo siente de esa manera. Gracias por tu atención, disculpa la tardanza y pues gracias de nuevo. Me están aplaudiendo.